Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Oyentes de Ciencia que Suena, un saludo, gracias por digitar en sus dispositivos este podcast, nos complace saludarles, los acompañamos como cada 15 días Lina Alexandra Gómez y mi nombre es Alexander Mona Restrepo. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va ese diciembre? Nos estamos dando la licencia de poner temporal este podcast. Se supone que los podcasts no son temporales porque pues la gente los escucha en el momento que pueda, a la hora que puede, ¿cierto? Entonces uno no puede dar horas ni tiempos cronológicos específicos. Pero pues como estamos en los especiales decembrinos que empezamos hace 15 días y terminamos el 30 de diciembre, ¿cierto? ¿El 30 de diciembre o el 31? El 31. El 31 de diciembre. ¿Usted nos va a escuchar el 31 de diciembre? Seguramente no. Pero ese día habrá un nuevo capítulo de Ciencia que Suena. Hoy les vamos a hablar de un animal que ha tenido muy mala prensa a lo largo de su vida, de la historia del ser humano, no sé si de la vida de ellos, pero sí del ser humano. Un animal que se ha citado más o menos de manera recurrente en el arte, más que todo como en literatura y en música, y un animal pues que por su mala prensa pues se cree que es bruto, hablan de que es un animal de carga. Bueno, yo no sé si a alguien en este que nos escuche le pasó, pero tal vez a sus abuelos o a sus padres, tal vez sí. Y es que cuando usted lo castigaban en el colegio o en la escuela, le ponían un sombrero con orejas de burro y lo tiraban a un rincón. Yo no sé si eso es mito. A mí o me si tocó de que me verdad eso sí pusieran se en pasó. el rincón. Pero no con orejas de burro, sino que sí era como pase al tablero y hagas en la esquina porque lo castigaban a uno porque estaba hablando o haciendo pues Ok. lo que llaman indisciplina en la escuela. Bueno, entonces digamos que el animal, que seguramente ya saben de qué estamos hablando, que es el burro, ha tenido pues a lo largo pues de la historia humana muy mala prensa, lo han tratado muy mal, a punta de palo, literal a punta de palo. Ahí sí que pesa. Pero pues está en el Quijote de la Mancha, el burro de Sancho Panza, está el burro de Jesús, bueno, el mito del burro de Jesús que llegó a Belén, aprovechando pues hablando pues de... Que Jesús llegó en un burro. Exacto, que llegó en un burro a Belén, aprovechando la coyuntura del mes de diciembre. Y también está el burro de Shrek, que es un burro muy famoso, ¿cierto? Por Hollywood. Pero también, pues hay otros burros desde la literatura que cita Juan Camilo Suárez, que ustedes tal vez ya se acuerden de él, que lo hemos tenido aquí en este programa, cuando hablamos de los músicos científicos, pues el que estudia la literatura, la hermenéutica y demás, pues tiene un artículo que si ustedes quieren pueden leer, porque se los vamos a sugerir en la descripción de este episodio, y él dice, citando a J. Person, que los criadores de burro del antiguo Oriente arreaban sus animales usando la lira. Y más adelante también se refiere, citando de nuevo a este J. Person, a la representación de este animal, o sea, del burro y al instrumento musical, en los sellos de los rollos egipcios. O sea, desde esa época ya se cita a los burros con música. ¿Por qué estamos hablando de música? Pues porque nosotros somos Ciencia que Suena y vamos a citar canciones, pero también porque el artículo de Juan Camilo Suárez hace como una especie de recorrido
en cómo los burros han sido citados o han sido aludidos en fábulas. Entonces se habla del burro flautista, se habla del burro y la lira, porque él habla de 3 fábulas específicas en donde un burro en una de ellas toca la flauta y en las otras 2 toca la lira. Entonces, con esta introducción, hablando de burros, hablando de la mala fama que tienen, hablando de cómo los han tratado de mal, pues les damos la bienvenida a esto que es Ciencia que Suena, porque hoy vamos a hablar del burrito sabanero, entre otras cosas. Eres gris, donkey. Eres libre, donkey. Eres gris, donkey, donkey. Como mencionaba Alex en la presentación de este episodio, el burro ha acompañado a la humanidad desde muchas perspectivas. Se conoce especialmente como el animal de carga, el animal que acompaña todas estas labores en el campo de transporte de carga pesada. Y hay un arqueólogo que se llama Paul Mitchell que escribió un libro que se llama El burro en la historia humana. Y él afirma que, aunque los caballos han tenido mucho protagonismo en la historia porque son los que han acompañado todas estas batallas épicas y las conquistas y demás, él dice que la domesticación del burro fue una de las grandes innovaciones que permitió a las sociedades humanas expandirse, comerciar y habitar territorios difíciles, porque por ejemplo se sabe que los burros son animales que pueden cargar más peso que los caballos, incluso entonces por eso se les usa en muchas regiones todavía en el mundo, se les usa para cargar Siendo agua. más chiquitos tienen más fuerza que los caballos. Sí, exactamente. Son más fuertes, son más inteligentes, inclusive ahorita les tenemos unos datos respecto al comportamiento de los burritos, que no se los va a explicar todavía, pero bueno, para ir redondeando, digamos como esta primera introducción, los burros no siempre fueron burros domésticos, o sea, no siempre estuvieron ligados a la actividad humana. Se creía que la domesticación de los burros empezó hace 5.000 años, pero un grupo de investigadores de la Universidad Paul Sabatier, me perdonan los franceses mi francés, pero de esta universidad en Toulouse, en Francia, publicaron un estudio en el 2002 que se llama La historia genómica y la expansión global de los burros domésticos. Imagínense al nivel que llega la importancia de los burros, que tiene una investigación en donde se secuenció el genoma de los burros domésticos y lo que pudieron encontrar en el ADN de los burritos, que la domesticación de los burros no empezó hace 5.000 años, sino hace 7.000 años, es decir, más o menos en el año 5.000 antes de Cristo. Ciencia que Suena, un podcast para melómanos y preguntones. Entonces, ¿cómo así que secuenciación genómica? La secuenciación genómica es una técnica que permite leer todo el genoma de un organismo, o sea, permite como leer todo el ADN, ¿cierto? Y con esta información, entonces, se pueden comparar individuos, se puede reconstruir la historia evolutiva de esos individuos y se puede entender también cómo han cambiado las poblaciones a lo largo del tiempo. Lo que hicieron los investigadores franceses fue comparar el ADN de los burros actuales con el de restos antiguos que obtuvieron a partir de huesos y de dientes de burritos que se encontraron en sitios arqueológicos. Y así fue que lograron identificar que más o menos hace 7.000 años fue que esta especie empezó a evidenciar cambios que mostraban que habían pasado mejor de vivir de manera silvestre a empezar a ser criados y domesticados por nosotros. ¿Y cómo supieron eso? Lo supieron porque la domesticación va dejando huellas en el ADN de las especies, como una especie de reducción de la diversidad genética cuando solo unos pocos animales empiezan a reproducirse porque están bajo el cuidado de las personas. Entonces, al cruzar, digamos, como todas esas señales que quedaron en el ADN de los burritos modernos, de los burros actuales, con las fechas arqueológicas que encontraron de estos huesos y de estos restos, pues
pueden también concluir que esa es más o menos la fecha estimada a partir de la cual los animales, los burros, empezaron a ser domesticados. Este estudio también concluyó que estos animales empezaron a ser domesticados en África y luego se extendieron hacia Europa y Asia, formando subpoblaciones genéticamente diferenciadas a lo largo del tiempo. Pon a sonar a la ciencia. Llegamos entonces a nuestra primera sugerencia musical. Hoy tenemos dos sugerencias. La segunda será por la cual nosotros quisimos hacer este episodio, porque recuerden que estamos en los especiales decembrinos, entonces estamos hablando de música que tiene que ver con estas épocas, así que ahorita les vamos a hablar de un villancico que tiene que ver con el burro, que seguramente ustedes ya saben de qué les estamos hablando. Pero esta primera canción es de rock en español, de un grupo que se llama El Último de la Fila. Es un grupo español, efectivamente, ya no existe, y por allá en 1993 sacaron un disco que se llamó Astronomía Razonable, y dentro de ese disco tienen una canción que se llama Como un burro amarrado en la puerta del baile. Esta canción hace alusión como una suerte de pensamiento existencial o de razón, o reflexión existencial más bien, y también haga de cuenta usted ver una película de western. Entonces llega el vaquero con su caballo, deja el caballo amarrado antes de entrar al bar, ¿cierto? Ustedes, que había como una especie de baranda o palo, pues, un larguero de madera, y el vaquero dejaba el caballo ahí amarrado y él entraba al bar, ¿cierto? A tomarse lo que fuera a tomarse. Entonces, cuando se habla de un burro amarrado en la puerta del baile, hacen alusión a cómo cualquier persona que quiera ser parte como de la vida, no solamente pues del baile, sino digamos que el baile es como la existencia, la vida. Entonces esa persona que tiene muchas ganas de hacer algo, pero como que le faltan 5 para el peso, ¿cierto? Entonces queda como un burro amarrado al baile. ¿Por qué dijeron burro y no caballo? Tal vez porque es más sonoro, porque ellos, El Último de la Fila, también como que hacían alusiones cómicas en sus canciones, entonces tal vez les pareció más divertido decir burro que no caballo. No lo sé, el caso es que ellos prefirieron decir burro que caballo en esta canción. De hecho, El Último de la Fila, pues el nombre del grupo, pues imagínense, es el último de la fila, o sea, el que dejan de último para todo. Es un poco ese juego de palabras que usaba este grupo español, que además era un dúo, dentro de sus canciones, y por eso pues entonces el burro, como un burro amarrado en la puerta del baile. O sea, está tan aburrido, está tan como que no se halla, y pero tan ninguneado, exacto, pero también como tantas ganas de querer ir al baile, pero pues nadie lo invita. Básicamente un poco por ahí va el asunto. Entonces escuchemos un fragmento de esta canción de 1993, rock en español desde España. Bueno, y como mencionábamos ahorita, y a propósito de la canción que acabamos de escuchar, los burros han tenido fama de ser poco inteligentes, de ser animales tercos,
Pero la ciencia nos dice otra historia. Un grupo de investigadores italianos hizo lo que se llama un artículo de revisión, es decir, hizo un artículo a partir de otros artículos científicos. En este caso, revisaron 75 estudios que evaluaban o estudiaban la cognición y el comportamiento de los burros. Este artículo lo publicaron en el 2021. Y lo que concluye este artículo es que, contrario a este mito de que los burros son bobos o que son brutos, son animales altamente inteligentes, altamente adaptados a entornos difíciles, tienen una forma de organización de sus actividades, por ejemplo, a partir, digamos, como de la disponibilidad de luz, a partir de la temperatura, a partir de la disponibilidad del alimento. Son animales realmente muy inteligentes. También en lo social encontraron allí que estos estudios dicen que los burros no funcionan con jerarquías rígidas como ocurre con otros animales de manada. En libertad, los grupos de burritos son muy flexibles, tienen vínculos muy fuertes, especialmente entre madres y crías, y tienen además la habilidad de que pueden relacionarse incluso con otras especies, o sea, no necesariamente pues entre ellos mismos. Crean lazos muy fuertes entre ellos y se documentó que separarlos puede causarles también mucho estrés. Este análisis también resalta que los burros tienen muy buena memoria, tienen una alta capacidad de aprendizaje y además tienen personalidades, que eso no se distingue mucho, digamos, como en el reino animal. Tal vez pocas especies tengan personalidad, como, no sé, los perros u otros. Pero bueno, los burritos tienen personalidad. Y cuando los burros se enfrentan a un desafío, no suelen huir, como hacen, por ejemplo, los caballos, que la reacción de los caballos ante una amenaza o algo es y correr, ¿cierto? Los burros no corren. Los burros lo que hacen es que se quedan quietos, analizan la situación, analizan el lugar y a partir de eso es que ya actúan. Tratan de solucionar el problema. Exactamente. Ahí sí, como el meme, pues como te observo, analizo y actúo. Y se consideraba pues que eran animales como que no se inmutaban como con nada. Hoy se sabe que son animales sintientes, que sienten dolor, que sienten estrés, solamente que lo expresan diferente a como otros animales lo pueden expresar. Los científicos en este estudio concluyen que se espera que un conocimiento más profundo de esta especie permita que los burros se beneficien de una mayor consideración por su bienestar, porque pues también sabemos que han sido usados como animales de carga, animales de trabajo, en unas condiciones que hoy sabemos no son las más adecuadas para el bienestar animal. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Y ahora sí llegamos a la inspiración de este programa, que es el villancico. Yo debo decir, a mí no me gustan los villancicos, me caen un poco gordos los villancicos, pero por amor al arte, o sea, por amor a la ciencia que suena, voy a hablarles de un villancico que fue la inspiración de este programa, y es el burrito sabanero, o algunos lo conocen como el burrito de Belén, pero pues en realidad creo que aquí pues en Medellín y en Colombia entera es el burrito sabanero. El burrito sabanero es una composición de un señor que se llamó Hugo Blanco, la compuso en 1972 y este señor es venezolano. Lo que dice en una primera instancia, solo con ese dato, que es una canción, sí, es la canción en habla hispana navideña más importante, pues por lo menos de esta región del continente, porque siendo venezolana se regó por toda Latinoamérica, ¿cierto? Entonces usted escucha el burrito sabanero en Puerto Rico, usted escucha el burrito sabanero en Colombia, pero también la escucha en Ecuador, y así en gran parte de Latinoamérica se regó ese burrito sabanero. El ritmo del burrito sabanero, que es tocado con el 4, no es con el 4 cubano, es con el 4 venezolano, que es distinto, se llama ritmo orquídea, y ese ritmo orquídea es como una suerte que se lo inventó pues este señor Blanco, es una suerte o una mezcla entre guaracha, son cubano y cumbia, o sea, el burrito sabanero es bien caribeño. O sea, es el villancico bailable por naturaleza. Es el villancico bailable, exacto. Cuando fueron a grabar el villancico, pues que en realidad nosotros lo conocemos como un villancico, pero para esa época estaba pensada como una canción navideña normal. Entonces cuando iban a grabar la canción, eligieron a un niño
pero el niño, bueno, además eso fue 4 años después, o sea, en el 76, 1976, pero el niño como que no daba la talla, estaba tal vez nervioso, quién sabe qué fue lo que pasó, pero el niño no dio pie con bola, y había un coro en el estudio, pues al lado, seguramente en otro estudio grabando, etcétera, que se llamaba el Coro Nacional de Venezuela en esa época, luego se llamó el Coro Rondallita. Había uno de esos niños que estaba silbando mucho, como un niño muy inquieto, que se llama, porque todavía está vivo, o sea, este niño ya es un señor, se llama Ricardo Cuenci, y Ricardo silbando y molestando, en un par de veces le dijeron, oiga, deje la bulla, pues que estamos grabando, y después ya cuando se dieron cuenta que el peladito con el que estaban grabando no daba bola, entonces le dijeron a esto, ¿usted sabe esta canción? Ah, si yo me la sé, venga, pues cántela usted. Entonces lo pusieron a cantar a él, y la canción pues entonces se hizo muy famosa, fue un hit, fue tan hit que llegó hasta Puerto Rico, y en Puerto Rico la gente pues estaba muy entusiasmada con la canción, y le dijeron a Don Hugo que hiciera un disco completo y que se fuera de gira con el grupo, que en ese momento pues ya era la Rondanilla, el coro, para Puerto Rico, porque pues el Burrito Sabanero era todo un hit. Entonces lo que hicieron, señora, O sea, Hugo Blanco compuso la canción, la cantó Ricardo, Ajá. y en Puerto Rico le dijeron a él y al coro de niños que hicieran gira. le dijeron a él que se trajera el coro de niños porque estaba pegando Porque mucho. estaba, vea, pues. Sí. Este señor entonces le paró bolas, pero solamente tenía 6 canciones. Entonces lo que hizo fue que el lado A tenía 6 canciones pues ya compuestas, y el lado B tenía solamente las pistas porque la gente cantara las 6 canciones que tenía en el lado A. O sea, el primer karaoke. Seguramente uno de los primeros karaokes. Hicieron el disco, se fueron de gira, les fue muy bien, y les fue tan bien que un señor que se llama Edgardo Díaz en ese momento estaba haciendo Menudo. Entonces le propuso a el peladito Ricardo Cuenci que si quería hacer de Menudo porque le iba muy bien cantando, pero la familia, porque como era tan chiquito, no lo dejó ser de Menudo. Perdimos un menudo venezolano. Nos perdimos un menudo venezolano, efectivamente. Y esa es pues la historia del Burrito Sabanero. Es una canción venezolana. Uno podría entonces decir que el Burrito Sabanero y Pastor López son la cuota venezolana para nuestros diciembres. Pastor López es venezolano. Pastor López es bien venezolano. Vea, pues, no sabía. Escuchemos entonces la versión original del Burrito Sabanero con el coro La Rondallita de Venezuela, con Ricardo Cuenci en la voz, y es un fragmento de este villancico, que en realidad no era villancico, que era una canción normal, pero pues nosotros la volvimos villancico después de 50 años. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 to. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bueno, y vamos cerrando este segundo episodio de este micro especial de La Ciencia que Suena a Música Decembrina, esta vez hablando del burrito sabanero que acabamos de escuchar y pues de la ciencia que sabemos sobre estos animales. Les tenemos un dato muy triste, y es que los burritos tan cotidianos para nosotros
están en peligro de extinción. En 2017 empezaron a aparecer reportes de muertes masivas de burros en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia. Y las autoridades, a partir de las investigaciones judiciales y demás, lo que reportaron a los medios de comunicación en ese momento es que esas muertes de burritos estaban asociadas, o más bien atribuidas, a que en China hay una medicina tradicional que se prepara a partir de la piel de estos animalitos y que es consumida por uno de los grupos étnicos más grandes en este país. Esa medicina se llama Eihao y pues lo que explican pues los reportes mediáticos de esa época es que en China, digamos, pues usaban los burros para hacer esa medicina, ¿cierto? A partir de la piel de los burritos. Lo que ha pasado es que la población de burritos ha disminuido dramáticamente en China, entonces pues las redes de tráfico de animales, que no solamente lo hacen con burros, sino con otro montón de especies a las que se les atribuye como poderes curativos, poderes revigorizantes, pues entonces andan buscando animales por todas partes, entre esos a los pobres burros. Entonces han disminuido la población de burros en China y andan buscando burritos por todas partes. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los clasificó específicamente a los burros silvestres, que se llaman asno salvaje africano, como animal en peligro crítico de extinción, porque se sabe a este momento que hay menos de 1.000 individuos en estado salvaje en África y están amenazados por la caza, por la pérdida del hábitat y por la hibridación con las especies de burros domésticos. En Colombia, según un estudio del profesor Juan David Montoya Páez, quien es doctor en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y es profesor del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la población de burros también ha disminuido considerablemente, aunque no tenemos datos muy actualizados. Él reportaba que habíamos pasado del 2010 al 2015 de tener como 100.000 burritos a tener como 73.000. O sea, eso es una disminución bien considerable y en parte se debe a justamente el tráfico de la piel de los burritos. Él en su tesis doctoral lo que hizo fue estudiar técnicas para conservar el semen de los burros para luego inseminar a las hembras y pues buscar así la preservación de esta especie. Lo que él destaca en su tesis doctoral es que no todas las técnicas diciéndolo muy escuetamente, como de congelamiento del semen funcionan igual. Entonces él, digamos que profundiza en unas que sí ayudan a conservar el semen, a inseminar adecuadamente a las burritas hembras, y con este estudio pues suma a propuestas innovadoras para la conservación de esta especie que, como mencionábamos, desafortunadamente está en peligro de extinción. Mamita, yo con usted no vuelvo, ni porque fuera tan burro. Y con esta triste noticia esperamos que el burro sea ya de ahora en adelante su animal favorito, que lo trate mejor, que piense bien antes de ponerle una carga bien pesada o de tratarlo mal. Con esta noticia y con estos datos nos despedimos de todas, de todos y de todos ustedes en este episodio número 15 de todo lo que llevamos haciendo este podcast, pero el número 7 de la segunda temporada y el número 2 del especial y el número 2 del especial Todos esos números en chance del especial navideño. Muchas gracias por oírnos. Para nosotros es un gusto leerlos. Recuerde que estamos en Instagram, estamos en Facebook y pues estamos en YouTube. Y cuando usted nos escribe y nosotros lo leemos, nos da mucha emoción. Así que gracias por hacerlo, gracias por escucharnos y por leer y por comentar. Y si quiere compartir, pues mucho mejor aún. Nos escuchamos la próxima, el 31 de diciembre, que seguramente pues ese programa tendrá 2 escuchas. Seguramente el 31 de diciembre sí, pues nos escucharán nosotros, que verificamos que el programa quede bien montado, y cualquier otro que esté desparchado ese día, pero ese programa también va a ser bueno. Si no lo escucha el 31, lo puede escuchar en esos primeritos días de enero y
seguramente también le va a hacer como mucho ¿De sentido. qué es que va a ser? Sobre por qué creemos que finalizando el año es que se claro, renueva el ciclo claro, y claro. toda esta idea de que se acaba el año y entonces Y empieza año una nuevo, nueva vida vida. nueva. Ajá, Exactamente. sí, Entonces, sí, ¿qué sí. nos dice la ciencia acerca de eso? Y también vamos a hablar además sobre los calendarios, porque pues para nosotros en este lado del mundo el año se termina acá, pero hay un año nuevo chino, hay un año nuevo judío y hay varias fechas en las Hay varios que calendarios. según la cultura el año arranca y el año termina. Ah, no, está muy bien. Escúchenos Sí. el 31. Escúchenos el 31, en este episodio del burrito sabanero ya le dimos dato para que converse ahorita que empiezan además Los villancicos. los Las novenas villancicos y las navideñas. novenas, entonces ya usted tiene algunas cosas para decir, hace cuánto se domesticaron los burros, que están en peligro de extinción, como dice Alex, piénselo muy bien antes de participar de formas explotadoras de este animalito. Incluso cuando esté cantando el burrito sabanero en una de las novenas, reflexione alrededor del burro. No, ¿sabes qué pensé? Que todavía uno los ve por ahí en algunos parques en la ciudad cargando niños, Ah, sí. ¿cierto? Pues como a modo de espectáculo. Entonces sí hay que cuidar a los animalitos porque es que están llevados del bulto desde hace tiempo y ahora más. Y nosotros estamos pasados de la raya pues con los animales, te digo. Definitivamente. Bueno, así nos despedimos. Gracias por escucharnos. Nos vemos y Nos nos oímos escuchamos. en la próxima. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.